Lo tenemos ya conectado. Recordemos que Orlando Camacho es candidato lista a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, sector empresarios y emprendedores, presidente de Fedindustria y vicepresidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Es un placer tenerlo. Bienvenido, mi estimado Orlando Camacho. Es un placer tenerlo online. Ya en instantes va a estar conversando el protector del Estado. ¿Cómo está el sonido por allá, Orlando? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a escuchar el saludo de Orlando Camacho. También tendremos como invitado especial a Orlando Becerra, que también lo tenemos en línea a esta hora, presidente de la Sociedad de Garantías Recíprocas y miembro de la Dirección Nacional de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Orlando Becerra. Orlando, saludos cordiales desde Mérida. Desde Corpo Andes, camaradas, compatriotas, muchísimas gracias por participar. Son las 3 de la Aló, tarde, ya llegó también el candidato, ¿cómo está la cosa? uno de nuestros candidatos a la Asamblea Nacional y por supuesto para comenzar con todas y todos ustedes este foro del día de hoy titulado Redes, Economía y Producción en tiempos de bloqueo y pandemia. Este es el foro que hoy se ha dispuesto para compartir con nuestros contactos, con todas las personas que amablemente se están incorporando a esta transmisión del día de hoy. Es muy fácil, hemos colocado en las redes sociales y en los grupos WhatsApp vía Zoom para que ustedes se puedan conectar el link de la reunión y también la clave para que se incorporen el código de acceso. Es muy sencillo, debes por favor identificarte, aquella persona que no con su nombre y apellido completo, lamentablemente se van a tener que despedir porque serán eliminados de la transmisión el día de hoy. Así que también pueden seguir ustedes las redes sociales del protector del Estado de Mérida, Jason Guzmán, que va a transmitir por su Instagram. Está a pocos pasos de acá nuestro buen amigo y protector del Estado, Jason Guzmán, también va a transmitir por vía Zoom, como en este momento ustedes ya lo están observando. Y por supuesto, el comando de campaña Darío Vivas, @comando DB Mérida. También estará colgando información importante de lo que se vaya generando. Hoy mucha gente está a la expectativa de las propuestas en materia económica, en materia productiva, que pudiesen presentarnos nuestros candidatos y también con la participación de todas aquellas personas que a bien quieran enviar sugerencias, solicitudes, alguna recomendación también en el tema económico, en el tema productivo. Bienvenido, compañero. Ya en instantes vamos a estar conversando y comentando ya parte de la estrategia y del tema del día de hoy que tiene que ver con el tema económico. Muy buenas tardes. Sí, bueno, saludarlos a todos los que están conectados a esta hora. Y bueno, ya a iniciar lo que va a ser este foro de economía y finanza que, bueno, bastante expectativa, ¿no? Nos está creando, nos está generando para poder nosotros avanzar, ¿no? Entendiendo de que, bueno, nosotros venimos de todo un proceso de ataque a nuestra economía, de toda una situación donde el imperialismo ha planteado su foco, sobre todo en materia económica y en cómo nuestro pueblo, a través de esa resistencia popular, a través, bueno, de esa capacidad que ha tenido de sobrevivir a esta guerra, ha generado mecanismos alternos y poder sortear la guerra, ¿no? Entonces, en eso hemos querido y destinar este foro a hablar precisamente de esas propuestas que están siempre en el escenario y de lo que todos los días nosotros en la cotidianidad nos conseguimos, de eso, de lo nuevo, de la alternativa, de cómo crear cada vez más un modelo económico que se sustente, bueno, en la realidad que nos permita avanzar hacia un modelo sustentable de nuestra economía. Así es, mi estimado José Ucate, candidato juvenil, de la juventud, candidato ya, en este momento anda recorriendo el estado de Mérida y, por supuesto, dando a conocer distintas expectativas en el ámbito económico y productivo. Ya estamos observando al protector del estado, Jason Guzmán, que ya se va a incorporar en este foro y comenzar de inmediato, pues, ese binomio informativo de conocimientos con el tema económico y productivo y con invitados muy especiales, conocedores
de la materia. Las buenas tardes para el protector del Estado, Jason Comán. Jason, ¿cómo estás? Bienvenido. Adelante. Saludos, buenas tardes. Bueno, qué bien. Saludos, Orlando. A los dos Orlando Camacho y a Orlando Becerra. Hoy me encuentro por aquí acompañado de varios camaradas. A mi lado, el compatriota José Uzcategui, candidato por el municipio Libertador, la capital de Mérida. También por allí está el candidato de la Juventud, Arnaldo Sánchez. Veo conectados algunos de los camaradas, el profesor Cristian Rivera. Veo el que dice Intercultural de Venezuela, creo que esa es la profe Marix. Sí, ¿no? Están, bueno, varios compatriotas, Daniel Alarcón, Lucho, Rosmary, Susan, bueno, a todos. Hoy quisimos conversar este foro que se viene haciendo todos los días a las 3 de la tarde, de distintos temas. Está aquí a mi lado también el compatriota Arnaldo. En medio de la situación de bloqueo, en medio de la situación de pandemia, nosotros vamos por una campaña y en esa campaña hay un conjunto de nuevas acciones que ha designado el presidente de la República. Me gustaría escuchar tanto de Orlando Camacho como Orlando Becerra su opinión sobre las decisiones que tomó el presidente ayer en materia de flexibilización. Empezamos una nueva semana de flexibilización que incorpora otros sectores productivos de la economía que no se habían activado dentro de las áreas de flexibilización y que, bueno, para nosotros es sumamente importante de visibilizar a esos sectores. Y por supuesto quisiera escuchar la opinión de ustedes y de quienes están en el foro, que ya saben cómo es el método. Los que quieran pueden escribir a través del chat alguna pregunta que tengan para nuestros invitados del día de hoy. Les presento el compatriota Orlando Camacho, quien ha estado al frente de Fedindustria como su presidente, ha tenido una participación importantísima dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de la activación del sector económico en Venezuela, y también nos acompaña el compatriota Orlando Becerra, quien es el presidente de la Sociedad de Garantías Recíprocas, que es miembro de la Comisión de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, que acompaña en la secretaría de esa comisión al camarada Jesús Farías, y que bueno, para nosotros siempre es importante cuando las personas de Caracas, donde está el centro del poder, también hacen contacto con nosotros para debatir y discutir estos temas de la economía en nuestro país. Así que bueno, le damos la bienvenida. Quisiera comenzar con el compañero Orlando Camacho y dándole un saludo revolucionario a la clase productiva de Venezuela. Adelante, Orlando. Buenas tardes, amigo Jason. Un abrazo, protector del Estado de Mérida. Saludo a los compañeros Orlando Becerra, a José Uzcategui, la Juventud, y a Arnaldo. Un abrazo desde Caracas. Bueno, emocionado. ¿Verdad que no se emociona después de 7 meses que pueda levantar su Santa María? Creo. Eso a todos nos da un oxígeno. Y cómo levantar la Santa María y convivir con la pandemia, sin descuidar lo que son los elementos de seguridad, distanciamiento físico. Bueno, y además que estamos en un tema económico complejo que requiere mucho más esfuerzo de todos nosotros, de todos y todas. Que esta flexibilización nueva que incluye el plan 7 Plus, como los celulares, ¿no? 7 Plus más grande. Me imagino que el que falta es 7 Plus 2 o la versión 12, ¿no? Algo así, ¿no? Mira cómo le andan a cada rápido, ¿no? Para dentro de un par de semanas seguramente veamos que inclusive los cines, los restaurantes, que se pueden incorporando todos los actores de la economía que hace vida en Venezuela. Es necesario la recreación, la gastronomía, la moda, los bazares, mostrar los productos. Yo creo que el tema en el Estado de Mérida, el tema de las posadas, hoteles, las ferias, yo creo que eso hace parte de la vida cotidiana del venezolano. Y resaltar
la venezolanidad. Yo creo que en esta etapa que nos corresponde, una etapa mucho más bonita, porque ya conocemos un poco más de la pandemia, del COVID-19, y es más bonito ver que hay esperanza, que al final del túnel, que no era lo mismo hace 7 meses, que hoy día ya ves que tú dices, bueno, listo, ya falta menos para que los niños puedan ir a las clases de forma presencial, podamos visitar a nuestros padres y abrazarlos, podamos abrazar a nuestros amigos y bueno, también llegar y poder tener nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones con todos nuestros seres queridos. Bueno, muchísimas gracias, Jason. Bueno, este es el primer saludo. Sí, Sigue usted, Orlando. moderador, aquí estamos. Orlando, con el tema de la activación de todos estos sectores durante la pandemia, por supuesto, el sector comercial estuvo en gran parte en una contracción económica, no solo en Venezuela, en todo el mundo, y que afectó no solamente las capacidades productivas, sino que generó una alteración de los precios de los productos en todo el planeta. Y las grandes corporaciones, los grandes productores, generalmente son los más beneficiados. Ahora los pequeños productores, la pequeña y mediana empresa fueron las más golpeadas. A partir de esta decisión de flexibilización, se incrementan las capacidades de producción, hay una visión positiva hacia lo que es este último trimestre del año para encaminar y enrumbar al país en la activación económica, según la visión de ustedes. Jason, ve, vamos a partir esto. Es muy grande la pregunta y hay que partirla como que para comérsela poco a poco. Ve, dentro de la pandemia, lo que son los sectores industriales priorizados, que son alimentos, medicamentos y también servicios, han trabajado durante toda la pandemia. Inclusive, ha crecido los sectores de alimentos, los sectores de medicamentos, inclusive estamos aquí en el chat, en esta videoconferencia, y hay compañeros de una empresa, se llama Soma, ¿verdad o no? Ahí están conectados Chemical Soma, sí, claro. Chemical Soma, ajá, que es empresa de Mérida. Inclusive, seguramente productores de Mérida han participado en la gran producción de alimentos y agroalimentos. Ha crecido en la época de pandemia, cosas que tú jamás podrías creer, ¿no? Que hay más productos hechos en Venezuela en los anaqueles de alimentos y medicinas que importados. Eso no quiere decir que no hay importado, ¿no? Pero tú ves que lo que es los arroz, los frijoles, tú ves las hortalizas, zanahoria, bueno, y todo eso viene también, mucha parte de la producción de Mérida, igual que la gente creo que Industrias Kelly, ¿no? También son de Mérida. Y ellos han venido ampliando lo que se llaman los rubros, se está diversificando. Esos son en cuanto a los sectores que han permanecido durante la pandemia trabajando. Hay sectores que se han venido también incorporándose dentro de la flexibilización normal, pues el 7+7 normal sin el plus, que eran los 24 sectores de la economía y que esos sectores que hacían productos terminados o materias primas para los sectores priorizados. Ellos también estaban activados. Ahora bien, ayer, que es el 7+7 plus, realmente es la incorporación de otros actores que son fundamentalmente el sector terciario, el comercio, que ha sido afectado porque los centros comerciales habían tenido permisos para algunos rubros y otros rubros no. Por ejemplo, las mueblerías, joyerías, calzados, licorerías, que bueno, que han venido, bueno, guapeando para mantener las nóminas, para pagar los alquileres, porque aunque el gobierno haya decretado que no se puede desalojar, hermano, si usted no paga el alquiler o no se pone de acuerdo con el propietario, tarde o temprano lo van a sacar. Y ese contrato se va a vencer. Por lo cual es importante señalar que estos sectores se han venido incorporando de forma activa. También es una cosa muy buena que el sector empresarial comercial ha aplicado el delivery y el pick-up, usando lo que son, aquí está la juventud, todas las redes sociales, Instagram, Facebook y todas las cadenas de WhatsApp
que todo el mundo tiene para vender nuestros productos. Hay negocios en Caracas, Jason, que del 100% de la venta tienen que del 30 al 40% de sus ventas son a través de nuevos clientes levantados a través de Instagram y de redes sociales. Y compraron motos, carros para hacer el delivery. Y eso quedó. Tú has visto como Farmatodo, una cadena de medicamentos, tiene, bueno, casi un punto y círculo. De verdad que eso es impresionante. Punto y círculo de cada Farmatodo, cuál es la ruta para poder atender domicilios rápidamente. Y bueno, y eso ha podido mejorar la economía. Ahora bien, este plan completo mejora el ambiente navideño, mejora la economía y también puede hacer que los precios no suban tanto, porque pensar que va a bajar los precios no existe, hermano. Lo que puede haber cuando hay competencia es que los precios se tienden a la estabilidad. Y más cuando hablamos de precios que están anclados al dólar, que tú ves que, bueno, que no tiene justificación que un producto pase de $1 a $2. Ojalá podemos tener, a que hacerlo mucho más rápido, que podamos tener los céntimos del dólar, que podamos acostumbrarnos que si es $1.01, $1.05, $1.10, $1.20, porque los redondeos en bolívares era muy fácil, pero no es necesario redondear en dólares, ni tampoco dar vueltos en dólares. Tenemos que buscar algún mecanismo. Si tenemos que usar el bolívar para pagar el redondeo, usemos los bolívares para pagar el redondeo y forcemos la barrera para no comprar lo que no necesitamos. Porque reponer el dinero hoy día cuesta más que antes. Volver a comprar cuesta mucho más que antes. Y a todos los que nos escuchen, tenemos que, en época de pandemia y en época de bloqueo, ahorrar lo más que se pueda. Hacer, bueno, austero, es decir, cuidar cada bolívar o cada centavo de dólar o cada porción de petro, pero cualquier moneda que usemos, tenemos que cuidarla. Gracias, Orlando. Creo que es bien interesante, ¿no? Porque en la activación de la economía, en efecto, ha surgido algo que nuestro hermano José Gregorio Martínez, José Gregorio es jefe de economía productiva en Corpomeria, y él estaba haciendo hace unos días una reflexión sobre los trabajos online, que es el trabajo no presencial, el trabajo a través de las redes, que también se convierte en una especie de oferta de empleo sin condiciones salariales dignas para quien hacen ese tipo de trabajo. Y de eso hablaba también el compañero Arnaldo en nombre de la juventud, de cómo se incorpora la juventud en unas nuevas formas de emprendimientos, pero que no necesariamente generan una relación contractual o una relación de ingreso, y que eso es parte, así como nosotros estamos acostumbrándonos a una nueva normalidad, también vamos a tener que adentrarnos a una nueva forma de economía a partir de esta pandemia en el país. Y bueno, yo quisiera pedirle, aquí a mi lado se encuentra el compañero José Uzcategui, que ha estado activando el poder comunal, ha estado muy activo, porque yo tengo que dejar la pregunta y el tema así en el aire para que ustedes dos también interactúen. ¿Es contradictorio el desarrollo de las fuerzas productivas empresariales con las fuerzas productivas comunales? ¿Son contradictorias o pueden converger y cooperar y pueden de alguna forma complementarse? Esa es una pregunta que le hago al compañero José Uzcategui para que después ustedes también la contesten por allá, los compatriotas Orlando Camacho y Orlando Becerra. Adelante, José. Bueno, reiterar nuevamente el saludo, hermano Orlando, agradecerte por hoy dedicarnos un momento para el debate y la reflexión, ¿no? En materia económica y el tema, ¿no? Yo creo que más allá de la contradicción, es un tema que se complementa, ¿no? Y además, esto no tiene nada que ver en que vamos en contra del proyecto bolivariano, ni mucho menos al proyecto ideado por nuestro comandante Chávez. Siempre se planteó así, el respeto, bueno, a la propiedad privada, a la propiedad del Estado y a la propiedad comunal. Son tres elementos de nuestra economía
que en el marco de todos estos años nosotros hemos vivido y hemos visto cómo unos y otros han sabido sobrevivir en el marco de toda esta travesía de nuestra economía que hemos tenido por más de 20 años, pero que en los últimos 5 años, bueno, hemos visto cómo eso ha tenido gran marcación en que diversos sectores puedan ser complementos unos a otros, como por ejemplo el sector privado ha podido, en el marco de las sanciones, bloqueos y demás, fomentar mayor su nivel económico, pero también hemos visto cómo en los últimos 10 años, a través de la creación de las distintas instancias de agregación comunal, bueno, cómo nuestras instancias del Poder Popular también se han sumado a ser parte de la actividad económica de nuestro país y cómo el golpeo tan duro que ha tenido nuestra actividad estatal a través del bloqueo, de las sanciones, de todas las acciones criminales que ha empleado el imperialismo contra nuestra economía, bueno, cómo lo demás se complementa, ¿no? Y cuando nos vamos a esa expresión porque también existe, bueno, el tema de la economía comunal y la microeconomía de guerra que se ha venido construyendo en los últimos años, es decir, esa individualidad desde la familia de una persona que tenía alguna actividad conexa en algún sector productivo y hoy, producto de las distintas acciones, medidas y formas de la guerra, se ha tenido que dedicar a otro. Pero no hemos visto a la gente que se genera un nivel de desempleo. Esos datos, por ejemplo, son interesantes y serían interesantes revisarlos, ¿no? Mientras que en otras partes del mundo el desempleo se elevó con el tema de la pandemia, bueno, ¿cómo fue el desempleo en nuestro país? ¿Cómo se comportó eso en nuestro país? Cuando una empresa, por ejemplo, prestadora de servicio turístico, dejó de prestar servicio, bueno, ¿cómo esa persona que trabajaba en la cocina de ese hotel ahora montó una actividad económica desde su casa y vende hamburguesa, tiene una moto y la lleva a través de un servicio delivery, lo que hablaba el compañero Orlando, pues cómo se traduce, ¿no? Nuestro mismo estado, ¿no? A pesar de estos meses de pandemia, cómo la actividad de la producción agrícola se mantuvo. Y nosotros hablábamos mucho de los números, ¿no? De 800, 900 toneladas que por municipio se movilizan semanalmente de los municipios productivos de Mérida hacia los distintos mercados nacionales. Pero es que eso se traduce a la vez, bueno, en recursos de la movilización económica. Estamos hablando de al menos $350,000 por municipio, de los cuales nosotros verificábamos en la movilización de alimentos. Y que si lo hacemos una sumatoria, nada más del eje Páramo, que fue el que le estuvimos haciendo seguimiento, se traduce que en estos 6 meses se han movilizado más de $15 millones en actividad económica productiva de alimentos, de uno de los sectores estratégicos. Y cuando nos vamos aquí a la ciudad de Mérida, pues la situación es igual. Cómo eso se dinamiza, cómo nuestra ciudad, bueno, ya no es solamente la ciudad universitaria, sino que tiene además otros sectores de desarrollo económico en el marco de la actividad comercial, en el marco, bueno, de toda esa actividad que se ha venido generando producto de las transformaciones que ha tenido nuestro pueblo en este tiempo, ¿no? Entonces, más allá de un tema contradictorio, es un tema de complementar los espacios, ¿no? Y nuestra ciudad es expresión de ello, ¿no? Como hace 10 años atrás la universidad y la institucionalidad eran los principales centros de desarrollo de trabajo en nuestra ciudad y hoy ha cambiado esa visión. Cuando tenemos un porcentaje elevado, bueno, ya de nuestra población que se dedica a esa actividad comercial, empresarial, en los distintos espacios, y lo vemos en nuestra ciudad, en la cotidianidad, en que ya nuestra ciudad dejó de ser la ciudad donde vemos, y lamentablemente hoy, bueno, por la mala gestión de las autoridades universitarias, no tenemos la universidad que quisiéramos tener y fue tan golpeada nuestra universidad. Bueno, hoy hemos visto también el nacimiento de otros sectores de nuestra economía y eso forma parte, bueno, de esa evolución, de esa capacidad de resistir de nuestro pueblo y que lo hemos visto en la cotidianidad. Bueno, creo que es bien interesante cuando se introducen estos temas, ¿no? Porque la oposición trata de divorciar al poder popular de las fuerzas empresariales productivas. Y al final de cuentas, es una palabra clave.
debe existir la complementariedad. Yo quisiera escuchar al compañero Orlando Becerra, economista, miembro de ese equipo de economía productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su opinión, compatriota. No, buenas tardes para todos y para todas. Saludo, Jason, amigo, camarada de luchas y de años. Al camarada Orlando Camacho, bueno, fresco, alegre, candidato, un abrazo desde aquí. Y bueno, y algunos otros no veo por ahí que desde el laboratorio Chemica, los de Soma, que están conectados. Veo al profesor Rivera, que es de la universidad, y bueno, seguramente se me escapan algunos, ¿no? Yo quisiera hacer un recuento rapidito, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos que saber, Chávez nos decía, de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Y quiero hacer un recuento muy rápido, ¿no? O sea, y bastante se ha hablado de las sanciones y los bloqueos. Y las causas, bueno, a lo que hemos llegado, donde el pueblo venezolano busca y ha sido atemorizado, nos ha dejado sin fuerza, acorralado, y esas medidas buscan pulverizar la economía venezolana para atacarnos, ¿no? Yo no voy a hacer un análisis del bloqueo, porque ya de eso se ha hablado bastante, y cuáles han sido las consecuencias. Pero yo sí quiero hablar un momentico de los 10 primeros años, por lo menos, de la revolución, para saber por qué llegamos al bloqueo, ¿no? Durante esos 10 años hubo múltiples logros en ámbitos, ¿no? Y aquí yo hice un pequeño resumen de algunas cosas que quisiera que nosotros visualizáramos en el modelo que nos planteó la revolución bolivariana y chavista y nos planteó Chávez, ¿no? En sectores como la macroeconomía, por ejemplo, en los primeros 10 años de la revolución hubo una restitución de las garantías nacionales, se rescata la soberanía energética, hubo una disminución del desempleo, hubo crecimiento sostenido por más de 5 años del Producto Interno Bruto. En lo fiscal, por ejemplo, hubo una creación de la cultura tributaria y la modernización del sistema aduanero. El presupuesto de la nación era programado por proyectos y era equilibrado. Establecimientos de contribuciones para el estímulo de tecnología, ecología, prevención de estupefacientes y psicotrópicas, creación del Fonden. En lo financiero hubo disminución de las tasas de interés pasivas, creación de las bancas y de la microbanca financiera, establecimiento de carteras obligatorias en su momento en los sectores como manufactura, agrícola, turismo, microfinanciero, fortalecimiento en las relaciones internacionales, de las intermediaciones financieras. En política energética hubo recuperación de la OPEP, planes de siembra del petróleo, recuperación de soberanías petroleras, creación de empresas transnacionales como Petrocaribe, proyectos de la Magna Reserva, Pedeval, Petrocar. En lo internacional hubo creación del ALBA, CELAC, participación. Creo que se colgó la transmisión de Orlando, ¿no? Vamos a esperar que haga En esa mejora hubo disminución de la pobreza pasando de 43,9 en 1998 a 36,11 en el 2010. La pobreza extrema pasó de 20,3 a el 7% en el mismo periodo. No sé si me están escuchando. Aquí tuve un detalle con escuchando. Se oye. Ok, no sé, tengo un detalle con la cámara, pero bueno, sigo hablando entonces. Ajá. Según la ONU, el índice de desarrollo humano pasó de 0,7 a 0,8 en el 2009, sabiendo que el mayor índice es el 1. El índice de Gini para el año 2009 cerró en 0,3928, la más baja en toda la historia venezolana y de Latinoamérica. Aumentó la esperanza de vida a 73,9 años, disminuyó la tasa de mortalidad infantil en un 85%, aumentó el consumo de alimentos en kilogramos por persona por año a 499,76 kilos persona año, se incrementó la cantidad de pensionados, entre muchas cosas más.
Imaginémonos que nosotros pudiéramos estar hablando y empezamos a enumerar todos los beneficios y victorias en el caso de las misiones, en educación, salud, deporte, ambiente, vivienda y más. Mira, este recuento rápido es para entender la magnitud de las bondades, los éxitos de la revolución bolivariana. Y es por ello que nos hacen la guerra, ¿no? Y yo no tengo duda de que enfermaron a nuestro comandante y lo desaparecieron de este plano terrenal, ¿no? Pero luego de la despedida física del comandante vienen todas estas acciones feroces, crueles, violentas, que no es más que no sé qué más calificativo puedo darle, ¿no? Una guerra multimodal que nos ha dado, que nos ha afectado en lo económico, en lo social, en lo político, en lo psicológico, sanciones de bloqueo, medidas unilaterales coercitivas, y así llegó Obama y nos tilda como una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? Entonces, pasando desde el 2012 hasta el 2020, porque bastante se ha hablado de las sanciones, bastante se ha hablado del bloqueo, y no quiero hacer un análisis, quería hacer una reflexión, porque a veces olvidamos las bondades del modelo, a veces olvidamos que el modelo ha funcionado, a veces olvidamos que con Chávez se empezó a hacer todas estas alianzas y acercamos a todos estos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios, incluyendo industriales, para que sumaran al desarrollo de la economía nacional en la producción. Fíjense que después del 2002, después de ese golpe petrolero, Chávez hizo un llamado y los incorporó a todos, y todos sumamos a esa recuperación que simplemente hizo una síntesis ahí muy rápida de todos los logros, ¿no? Pero bueno, Maduro es un héroe, ¿no? Yo creo que sin duda alguna Maduro es un héroe, ¿no? Y así como lo fueron nuestros libertadores en su gesto independentista, Maduro también lo ha hecho, ¿no? Pero también el pueblo venezolano es maravilloso, es alegre y ha resistido a todo estos temas, ¿no? Por otro lado, como lo decía el compañero de Mérida, que hemos ido superando todos estos ataques, y todos estos ataques se han ido superando ¿con quiénes? Con la clase trabajadora, con los empresarios patriotas, con los emprendedores. Hemos ido superando porque son ellos los que han venido sumando sus esfuerzos, su trabajo, su talento, su estudio, su trabajo a la consolidación de un modelo y a ir sobrepasando todos estos ataques que nos han hecho. En lo político, en el 2017, el presidente Nicolás nos hace un llamado a una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, donde el compañero Jason es constituyente, ahora protector de Mérida, el compañero Orlando Camacho es vicepresidente de la Comisión de Economía, y nos llamó a la paz, y esa paz se logró, y todos sabemos que allí se logró. Pero ahora el presidente nos llama a pasar a la ofensiva, y esta ofensiva nos hace un llamado al presidente a recuperar la Asamblea Nacional en el tema económico, en el tema político. Y pasamos a una ofensiva económica, y es aquí donde yo creo que es fundamental este tema. Nos pasamos a esa ofensiva económica. ¿Y con quién debe pasar a la ofensiva económica? Con el pueblo productor, con los empresarios que han sido héroes nacionalistas, que han estado allí sumando a este proceso, con las comunas productivas, con la clase trabajadora, con los emprendedores, como lo decía, que han sumado nuevos productos, bienes y servicios al desarrollo de esto, ¿no? Y en estos tiempos, bueno, seguir ir sumando voluntades para poder ir recuperando las unidades productivas que están paradas, para sumar las tierras productivas que están allí, que hay que atenderlas, y debemos ir sumando todos estos esfuerzos. En este sentido, bueno, sale la ley antibloqueo, y que son como tres elementos que tenemos, ¿no? Uno llamamos el llamado a la ofensiva, y ese llamado a la ofensiva es rescatando también la Asamblea Nacional para poder rescatarla. Pero por otro lado tenemos el tema de la pandemia y cómo vamos a verlo por las pandemias. Pero tenemos la ley antibloqueo, que es una herramienta jurídica, económica, que nos permite ir avanzando. Y entonces, bueno, es una ley antibloqueo para la defensa de los derechos humanos y del desarrollo de la nación. Nosotros en la economía venezolana tenemos una ecuación productiva que la tenemos desequilibrada, ¿no? Porque a nosotros nos hace falta inversión, tecnología y acceso a los mercados. Indudablemente para poder, y esta ley busca
atraer esas inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que contribuyan a la reactivación del aparato económico, con ingresos generados para la operación de los salarios, los servicios públicos, la inversión social, etc. Entonces, esta ley en estos tiempos nos permite flexibilizar procedimientos, eliminar pasos, simplificar trámites, para poder y darle seguridad jurídica a los inversionistas y a los empresarios y a todos los productores. ¿Qué ha hecho el presidente en estos días? Arrancando la ofensiva. Imagínense lo que pudiera venir más adelante, ¿no? Pero ¿qué ha hecho? Entonces, bueno, una de las cosas que ha hecho, por lo menos pudiéramos hablar ahorita, cuando hizo el llamado a la simplificación de trámites para la constitución de empresas. La simplificación de trámites para que puedan operar con todos estos procesos necesarios para que una empresa pueda funcionar. Sencamer, en esta nueva etapa de simplificación, el presidente llamó Sencamer. ¿Y por qué Sencamer? Bueno, porque esta institución da permiso para poder que las empresas puedan funcionar en algunos sectores. La SUNDEM para el defensa de los derechos. Y llama de sectores económicos para que activen y se reactiven en este nuevo modelo. Hay un nuevo esquema financiero en criptomonedas, en criptoactivos, que también busca cómo buscarlo, ¿no? Y estimula los factores, y hay un tema que hay que desarrollar, que hay una nueva norma para el fácil acceso a las pymes en los mercados bursátiles. Bueno, con este recuento, y hay otras cosas, ¿no? Pero con este recuento yo creo que Orlando puede profundizar, que el tocayo puede profundizar en estos temas. Es decir, venimos de una buena bonanza, nos han atacado, ahora nosotros vamos y resistimos, ahora vamos nosotros a una ofensiva. Tenemos una ley, ya tenemos unos anuncios, ya tenemos una nueva etapa que está pasando a partir de hoy con nuevos sectores que se suman. Y estamos creando esos bloques económicos necesarios para poder avanzar. Creo que estamos en el mejor momento. El pueblo está creativo, hay esperanza y todos los sectores productivos, nacionalistas y patriotas se están sumando a la producción. Creo que en este momento es necesario sumarnos a la producción. No sé si me extendí un poco, Jason. No, entendimos perfectamente, Orlando. Eso es importante, un recuento de un conjunto de políticas económicas que nos llevaron a, como decía el presidente, el comandante Chávez, a surfear la bonanza, y a poderla saber llevar. Ahora nos corresponde a nosotros, en este momento de contracción, volver a construir las condiciones oportunas de crecimiento. Y quisiera pedirle al compañero Arnaldo Sánchez, porque tiene un conjunto de preguntas que hacerle a los dos Orlando, en nombre de la juventud productiva. Y Arnaldo hace unos días estaba hablando de temas importantes, de cómo incorporar dentro de la economía a la juventud, y tiene allí algunos planteamientos que me gustaría que ustedes escucharan. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, Jason. Fíjate, creo que ha sido un esquema muy importante de cómo se ha manejado o cómo ha manejado la juventud el tema económico en pandemia, ¿no? Porque ciertamente la pandemia pues nos ha hecho mucho daño, pero también ha hecho que se fortalezcan algunas áreas, ¿no? Fíjate, yo decía, la juventud se ha dirigido en dos ámbitos en estos momentos de pandemia desde el punto de vista económico. En la economía digital, ¿no? Cuando hablo de economía digital, hablo de todo lo que manejamos en redes para obtener un recurso económico, ¿no? Que lo planteaba Orlando Camacho al principio, nos decía que el 30-40% de las ventas eran a través de las redes. Y los emprendimientos, que es el segundo factor. Lo planteaba Orlando, tenemos varios deliveries. Bueno, yo anotaba aquí, yo decía, bueno, es que en pandemia prácticamente todos los comercios que abrieron, todos instalaron delivery. Y todos los delivery, en su mayoría, quienes eran los trabajadores son los miembros de la juventud, jóvenes, ¿no? Que muchos lo hacían en bicicleta y en diferentes medios de transporte. Y que a su vez eso les permitía tener un retorno económico que podía ser en divisas, en bolívares o en muchos casos en criptomonedas, ¿no? Ahora, estos emprendimientos desde la juventud se dirigieron, yo he notado aquí, en 4 aspectos fundamentales. Juventud estuvo en delivery, juventud empezaron a ser instructores de actividades físicas y entonces cobraban a través de las redes para dar sus clases de fitness, sus clases de educación física, sus clases de actividad física.
la juventud comenzó a dar cursos de formación a través de las redes y bueno, muchos de ellos en su curso de inglés cobraban y tenían un retorno económico y artes y creatividad lo anotaba yo. Entonces, planteo todo esto porque ciertamente la juventud tuvo un impulso desde el punto de vista laboral informal en la pandemia, ¿no? En estos dos factores. Ahora, por eso es que a mí se me generan tres interrogantes que quisiera planteárselas, ¿no? La primera es, ¿cómo impulsamos a la juventud a la producción? Teniendo en cuenta las características del Estado Mérida, ¿no? Que no es lo mismo hablar con el joven de acá del municipio Libertador, que probablemente sí va a estar metido en las redes o en delivery, que hablar con el del Páramo, que está metido en el campo produciendo. La segunda pregunta es ¿qué papel juega la moneda digital en la economía venezolana actualmente, el hoy? Y la tercera pregunta quería pues preguntarle, ¿no? Y su reflexión en base a los registros de los emprendedores, ¿no? Que están iniciando. El presidente Nicolás Maduro decía hace un mes aproximadamente, sí, creo que justamente esta semana se cumple un mes que el presidente Nicolás Maduro hablaba del tema de los registros de las empresas. Y él decía, qué difícil es para un joven registrar una empresa. Y en ese momento le instruía a la ministra de Comercio, pues generar todos los mecanismos necesarios para que, pues, los pequeños empresarios, los emprendedores, se les pudiese simplificar todos esos pasos y pudiesen establecer su emprendimiento. Entonces, bueno, yo quisiera, pues, conocer la reflexión de ustedes en base a ese tema. Adelante, Orlando Camacho. Excelente. Mira, cónchale, vale. Tremendas preguntas. Jason, lo que pasa es que estos son todos unos cuartos bates, ¿viste? Orlando Becerra, José Ucate y Arnaldo, bueno, hacen preguntas complejas, pero para preguntas complejas, respuestas complejas, no puede ser de otra forma, ¿verdad? Mira, buen análisis que hizo el compañero Orlando Becerra para saber de dónde venimos. Siempre conocer la historia y que la historia sirva de dónde venimos, no como para ser un freno de mano de los carros, sino que esa historia sirva para conocer e impulsarlos y saber que sí está en nosotros la solución, que sí podemos, que solo juntos, solo la unión de todos los sectores de la economía, aunque pensemos distinto, aunque cada uno tenga un corte de cabello distinto, aunque uno tenga barba, así como Orlando Becerra, que se parece a Che, y otros, bueno, no tengan pelo, y otras, haya mujeres, jóvenes, adultos mayores, todo está incluido. Y comenzando con la inclusión de la P de producción de los CLAP, importantísimo, de los consejos comunales o de cualquier forma asociativa. Ninguna gran empresa nace como un hijo, nace desde pequeñito, ¿verdad o no? No existe que nazca la gran empresa desde la cima, nace desde el comienzo, nace desde pequeñito, micro, artesanal y va creciendo. Yo siempre tengo que decir, por aquí veo jóvenes y mi obligación es, yo soy vendedor nato y me gustan las ventas. Y siempre tengo que hablar que un emprendimiento, si no tiene venta, es un emprendimiento que el 99% se muere. Si tú como hombre no enamoras a tu novia, hermano, se busca otro. De la misma forma. Así, ¿verdad o no? Pero de la misma forma, si tú no haces un zapato, un calzado que a otro le guste, o solamente tú eres buenísimo haciendo el zapato, pero no hay nadie en tu emprendimiento que logre enseñarlo, mostrarlo, publicitarlo, bueno, al final ese zapato, si no hay comprador, mata la producción. Y es bueno señalar que todos caemos en Venezuela y yo comparto muchísimo que los comuneros, los agrurbanos, los conuqueros, cualquier metodología puede existir y también existe el espacio para el sector empresario. Siempre nos quieren ver que como enemigos y más bien somos aliados naturales.
así como somos aliados naturales, aunque pensemos distinto, el sector de los trabajadores. Nosotros tenemos diferencias enormes con los trabajadores, porque cada uno defiende su postura y su rol. Por ejemplo, si Orlando Camacho se pone a defender el salario de los trabajadores, yo fuese más falso que un billete de $30, un billete de 30,000. Yo tengo que defender, bueno, los intereses del sector empresarial, de la propiedad privada. Y los trabajadores defienden sus roles y sus intereses de mejores salarios, mejores condiciones salariales. Y yo creo que cada uno en su rol lo que hace es complementarse. Por eso es importante que todos participemos. Y además que vamos hacia a la construcción del gran bloque histórico. Y es fundamental que las diferencias existan, pero no para pelearnos, sino para complementarnos. En una familia, Jason, donde está en mi casa, con mi familia, donde está mi esposa y mis 2 niñas, todos pensamos distinto, todos. Mis hijas piensan de una forma y mi esposa piensa de otra. Y si cada uno de nosotros no buscamos el punto de equilibrio, de encuentro, bueno, se destruye la familia. Así es un país. Y también hay que tocar un tema importante que habló el compañero Orlando Becerra, que es la ley de bloqueo, que yo tengo una observación. Yo, si pudiera haberle cambiado el nombre, yo dijera que sería la ley antigol, ¿verdad? ¿No? Que no puede ser que en épocas de guerra nosotros nos metamos gol. Eso es ley antigol, porque es fundamental que, así como la ley de ilícito cambiario, que se derogó en el año 2018, bueno, fue la que permitió, aquí lo voy a decir, porque estamos entre camaradas y yo quiero que se rompa un poquito el dogma y se pueda llevar al debate, ¿no? La ley que se derogó de delito cambiario, que fue una ley controversial dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, dura, seria, pero gracias a la derogación de esa ley, hoy tenemos abastecimiento, porque no hay forma que el capital se atraiga, que hay para hacer socialismo, hay que generar riqueza, para poder repartir riqueza hay que obtenerla, hay que tenerla. Y esa ley permitió que comenzaran a aparecer nuevos capitales y que la gente pudiera, bueno, vender como debe ser, con precio de reposición. Yo voy a hacer aquí una reflexión también histórica. Yo me acuerdo que en el año 2016 no había champú, no existía un champú. Existía el que usaba Orlando Becerra, tratamiento capilar número 1, que era el champú. Y algunas damas usaban acondicionador, pero lo llamaban tratamiento capilar número 2, que era el acondicionador de pelo. No había lavaplatos, sino había lavalosa. Y hay cosas que en la economía las cosas van a su propio ritmo y tú no la puedes frenar. Y un ejemplo claro es, Jason, que los domicilios y el para llevar no existen en Venezuela. Siendo un país sancionado, bloqueado, bueno, aquí se instauró, ¿verdad? Una nomenclatura que es delivery y pick-up. Y tú puedes querer frenar eso, lo podemos querer frenar, lo queremos poder tapar, pero la gente le cambió el nombre y lo llama delivery y pick-up. No lo llama ni para llevar ni domicilio. De la misma forma que ha venido, que ocurre así de forma espontánea en la economía. De la misma forma, la ley antibloqueo, o la ley que yo llamo de la liberación de los autogoles, va a permitir que el Estado pueda hacer contratos que permita distribuir la riqueza. Un ejemplo. Yo no sé quiénes conocen aquí las empresas mixtas y las asociaciones mixtas con PDVSA, ¿no? ¿Las conoce, Jason? ¿Tú las conoces, las asociaciones mixtas o las empresas mixtas? La mayoría de las asociaciones mixtas integradas por el sector privado, el sector público, generalmente las más de mayor renombre, las que se crearon a partir de la política petrolera del comandante Chávez, la faja petrolífera del Orinoco,
incluso con el convenio China-Venezuela hay inversiones mixtas también en desarrollo en Venezuela para el sector industrial, el sector de manufactura también se está haciendo con el sector chino. Bueno, son inversiones mixtas, pero tiene una característica, es que eso es capital extranjero y capital nacional, pero también hay unas figuras de inversiones mixtas en Venezuela, las que se han estado desarrollándose con la producción de alimentos, sobre todo las arroceras, que son inversiones de capital nacional y también que son propiedades del Estado venezolano. Excelente. Y vamos a hablar de las relaciones mixtas de la industria petrolera. Tú sabes que la acción mixta tiene la empresa B, que es la empresa privada, y la empresa A, que es PDVSA. Partiendo que hay empresa A que tiene mayor acciones, el 60% de las acciones en su caso, y la empresa B tiene 40%, bueno, ahí hay una debilidad enorme. Y aquí hay que debatirlo en lo profundo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes, Jason, un socio A que tiene el 60% del capital de las acciones y tiene la obligación de poner el 60% de los recursos. No es solamente, cuando hablamos de inversión, de sociedad, los socios tienen que poner el capital, tienen que poner el dinero más el trabajo. Esas asociaciones han dado muchos problemas en términos prácticos porque el Estado viene con años en dificultad de poner dinero, hermano. Así de sencillo. Es decir, como una asociación mixta, 60-40, el socio B tiene que poner el 100% del capital. Eso es un problema. Ok. Segunda problemática, que el socio B extrae y le tiene que entregar el producto al socio A para la comercialización. Es decir, el socio B pone el 100% del billete y le da el producto terminado al socio A. Eso causa otra problemática. Después viene el socio A, que es el que vende el producto, es el que recoge el billete del 100% de la venta. Y toca al socio B, bueno, hablar con el socio A para que suelte parte de la reinversión para el negocio y para pagar los salarios y pagar toda la operación. Bueno, yo no sé si estos esquemas lo hicieron con la intención de poner a toda PDVSA o toda industria petrolera intencionalmente en una situación desventajosa. Es decir, que los niveles de producción hoy día en Venezuela, tú los conoces, son al menos creo que por ahí puede estar cerca de 200.000 o un poquito más de 250.000 barriles diarios, ¿no? De 3 millones. Uno no sabe si lo hicieron intencionalmente, ¿no? Y hubo muchas alertas de estos contratos, de estas alianzas mixtas, donde no hay participación. Y es por eso que también muchos dejaron de invertir, porque hay que ser, así como tenemos historia, hay que saber que muchos socios B de las empresas mixtas, aliados de Venezuela, bueno, los apretamos tanto, que dejaron de invertir. Y ahora bien, con la ley antibloqueo se puede permitir algunas metodologías que hagan que, si bien esa empresa PDVSA tiene el 60%, ¿de qué sirve tener el 60%? ¿Verdad, no? De algo que no produce nada. Y cuando hablo del 60%, vamos a hablar solamente no de la propiedad, vamos a hablar del producto terminado solamente, del resultado del ejercicio económico. De la renta que genera solamente la renta, no toquemos la propiedad. Vamos a ver, si tú sacas 250.000 barriles de petróleo, bueno, es algo, ¿no? Pero venimos de 3 millones. ¿Y por qué no se habla de lo que representa el 60% de los 3 millones que no se sacan? Y que no hay condiciones propias del Ejecutivo,
del socio A para poder invertir y sacar. Yo creo que lo que dije hace rato, la ley antibloqueo y la ley que evita el autogol, más bien, fue tardía. Debió haber nacido cuando nació la constituyente en el año 2017, porque ya teníamos unas sanciones de Barack Obama, donde ya nos ponía en el filo de la navaja y explotó todo el sistema financiero venezolano y todo el sistema jurídico internacional, poniéndonos en limbo en muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, frente al oro que tenemos en Inglaterra, estamos en el limbo jurídico, que ellos desconocen si es el presidente Maduro el titular de ese dinero depositado o de ese oro, o es el autoproclamado Juan Guaidó el titular de ese dinero. Es una explosión del sistema jurídico. Y nosotros, desde el 2017, como esto es una guerra asimétrica, no tradicional, y comenzamos a entenderlo, yo creo que de forma poco a poco, inclusive en el sector empresarial, cuando hablabas de guerra económica, bueno, la gente decía, ¿qué guerra económica hay, hermano? Eso no existe. ¿Es verdad o no, Jason? ¿No? Hemos dado aquí, claro y raspado, ¿no? Para que la gente no, porque tú le tienes que hablar a la gente aquí, a los camaradas, a los compañeros, con la franqueza, con la verdad. No podemos engañar a la gente ni creer que el venezolano es bobo, porque aquí la gente es más aviona y son más conocedores de lo que uno cree. Y esta ley antibloqueo debió haberse nacido en ese momento. Bueno, menos mal que nació ahora, porque también hay que reconocer que a lo mejor nunca pudo haber nacido, que se puede haber esperado un año más, haber esperado el 5 de enero que haya cambiado la Asamblea Nacional y comenzar a ver los debates. Yo creo que hay que darle primero el apoyo completo a la ley que evite el autogol y hacer los cambios que permitan hacer que la economía funcione. No es posible que seamos un país rico en petróleo, que sabemos que el petróleo va a tener una vida útil de promedio, según los expertos, 50 años, es decir, como un valor importante, porque tú ya lo ves, carros como Tesla, que son carros eléctricos, la FIA con carros eléctricos, tú ves ya motos eléctricas, y sería una maldad, Jason, que nosotros comenzáramos a utilizar el petróleo cuando vaya en descenso su valor. Y no se puede invertir el resultado del petróleo para resolver el tema del salario de todos los trabajadores, fundamentalmente del salario del sector público, porque parte de la guerra es destrozar todo el Estado-nación, todo, es decir, jurídico, económico y también es decir, destrozar lo que es la moral de los trabajadores del sector público. No lo coloco del sector privado, porque el sector privado, como se maneja distinto, bueno, puede pagar en divisas. Por ejemplo, el sector público acaba de pagar el Estado lo que son utilidades, y bueno, y si son utilidades sobre salarios mínimos, tú sabes que el tipo no va a comprar un carajo. Y eso hay que decirlo porque parte del objeto de lo que recae la ley es que permita que se mejoren los salarios y el ingreso de las familias. Otra cosa importante, no se ha podido invertir en electricidad, pero no se ha podido invertir ni solicitar créditos porque explotaron la representatividad jurídica, por ejemplo, ante la Corporación Andina de Fomento, ante la CAF. Y el año pasado, un grupo de diputados de la oposición con un grupo de diputados del chavismo y algunos constituyentes trabajamos en un proyecto que era solicitar 350 millones de dólares a la Corporación de Fomento. El presidente Nicolás Maduro aceptó y firmó. Lo iba a trabajar el que iba a hacer la asistencia humanitaria, iba a ser el programa de Naciones Unidas, PNUD, que iba a supervisar el programa para poder resolver el tema eléctrico del estado Zulia. Y para que sepa por qué cambiar la Asamblea Nacional para una gente que se llama Venezuela. El Zulia, con ese proyecto de fortalecimiento eléctrico, indirectamente también resuelve el tema de lo que llaman la subregión Los Andes,
porque ese proyecto en la Sí. Corporación Andina de Fomento atendía la insuficiencia energética del Zulia, por lo tanto, hacía que fuese utilizado de manera óptima la electricidad para esta región. Y eso es bueno decirlo, la oposición bombardeó y minó la posibilidad de acceder a esa fuente de financiamiento para reparar e invertir en el sistema eléctrico nacional, y ahora con la desfachatez de decir que es culpa del gobierno, cuando ellos fueron los primeros que bombardearon la posibilidad de encontrar el financiamiento y la resolución del problema eléctrico. Es así, Jason. Porque cuando tú le dabas energía al Zulia, tú liberabas energía que iba para el estado Mérida. Y es importante, por eso es que lo toco, ¿no? Porque es importante, eso no pasa, no lo dicen las redes sociales. Pueden buscarlo aquí, algunos que nos escuchan aquí en Google. ¿Por qué en el mes de enero? ¿Por qué en el mes de enero fue a discusión en la Asamblea Nacional en desacato, ¿verdad? El proyecto de ese crédito que beneficiaba al Estado y que iba a ser manejado por las Naciones Unidas, donde el Ejecutivo Nacional no iba a manejar los recursos, ni tampoco la Asamblea Nacional. Pero era preferible que el pueblo pasara más trabajo con tal que hubiera un cambio de gobierno. Y estamos ahora al 19 de octubre, hermano, y uno de los pueblos, de los estados más haciendo mayores sacrificios a nivel eléctrico es el estado Zulia, el estado Táchira y el estado Mérida. Y no es justo que no se haya podido hacer, pudiéndose hacer, porque explotaron todas las condiciones de representatividad de la nación. Y es por eso que tenemos que trabajar para rescatarla. Yo quería responder esto, importantísimo para análisis. Hay que dar seguramente temas pendientes, como el tema de los registros, que es una propuesta que vamos a llevar a la nueva Asamblea Nacional, que los registros deben ser registros de acompañamiento para hacer empresarios, para hacer emprendimientos, para que los PD productores de los CLAP, los comuneros puedan hacer empresas, para que puedan tener la misma capacidad de créditos. Porque ¿de qué sirve que tú le entregues la tierra o descentralices la tierra si tú no le prestas dinero para comprar tractores, herramientas, semillas? Tenemos que darle toda la ayuda completa al campesino, al productor. Yo creo que esto es un debate, mira, mucho más que una reunión de hoy de Zoom, que podamos hacerlo, porque Jason, estos piques se extienden. Y sucede que los empresarios, y a veces nos ponen barreras para que no hablemos. Nosotros tenemos juntos, tenemos muchos temas en común. La juventud con los empresarios, la juventud y los comuneros, los trabajadores, los sectores públicos y privados, todos para debatir, bueno, cómo construir el nuevo sistema económico donde todos seamos partes y protagonistas. Muchísimas gracias. Me extendí bastante, hermano. No, está extraordinario, Orlando, porque se ha hablado precisamente, este foro tiene un equipo sistematizando lo que nosotros vamos a denominar las propuestas de Mérida a la Asamblea Nacional, y hemos tenido interacción con varios actores, entre otros, bueno, ya estuvo con nosotros el canciller Jorge Arriaza, estuvo con nosotros el compatriota Jesús Faría, hemos tenido la participación de varios miembros de la Dirección Nacional, pero estos temas que generalmente están reservados para los grandes economistas, con el permiso del compatriota Orlando, que es economista, pero también el poder popular puede debatir de economía, porque compra y también vende, consume y poco produce. Y el sector que produce tiene pocos accesos a bienes muebles, bienes inmuebles o a fuentes de financiamiento para incrementar sus capacidades productivas. Yo quiero hacerte una propuesta y dos preguntas para ir concretando ya este extraordinario foro, y te agradezco a ti, Orlando, y a los dos Orlando. La propuesta es la siguiente. Creo que nosotros podemos reunir a un importante sector empresarial en los Andes. Te propongo la primera estación del teleférico más largo y alto del mundo,
para que ahí hagamos un encuentro con el sector productivo empresarial para proponer alternativas del sector productivo empresarial a la nueva Asamblea Nacional, que no es solamente carteras crediticias, formas legislativas, sino que también nos permita discutir allí y construir un modelo de economía que efectivamente sea sustentable, que no sea solamente la economía basada en la comercialización, porque si no producimos, no hay nada que comercializar. Y ese modelo de compra afuera caro y vende aquí más caro, ese modelo se está agotando. Y se va a ir agotando en la medida en que en el extranjero nos sigan ahorcando. Por lo tanto, también hay que invitar a esos sectores productivos a participar. Yo le pongo a su servicio, al servicio del sector productivo empresarial, para que hagamos desde el teleférico una extraordinaria propuesta, desde lo más alto de Venezuela a lo más alto de la política económica, para dar de verdad un debate literalmente de altura en materia económica. Esa se la dejo como propuesta y sé que de aquí va a salir un extraordinario contenido porque hay con qué construirlo. Y por supuesto quería poner dos temas así como tipo preguntas que son temas provocadores, terminan siendo como una bomba molotov, ¿no?, en el tema económico. El primero tiene que ver con los mecanismos de supervisión y control. Una opinión muy particular de este servidor, que la ha dicho abiertamente, de las instituciones desgastadas que carecen de herramientas de control y seguimiento en la defensa también del consumidor. Yo me refiero al tema de la SUNDE, como una instancia agotada que no termina de defender, ni termina de proteger, ni termina de convertirse en una instancia de equilibrio de la economía, y que más bien termina siendo uno de los factores de distorsión en los precios finales de los consumidores. Mi opinión muy particular es que esas son instancias que con la nueva Asamblea Nacional deberían desaparecer y dar paso a nuevas leyes, a nuevas estructuras, sustituir la ley de costo y precio justo por una ley de producción y de costos equitativos que nos permitan a nosotros decirle a los empresarios: tú tienes el derecho de ganar, pero el usuario final tiene derecho de acceder equitativamente a esos productos que tú has estado manufacturando. Eso por un lado con respecto de las leyes. Y por otro lado, el tema empresarial, porque tú me dices así transparentemente, yo represento el sector empresarial y bueno, este servidor como es protector del pueblo, entonces dice, bueno, a mí me toca ponerme también del lado de los míos, ¿verdad? Entonces yo defiendo al usuario final. Todos. Ajá. Y la pregunta es esta. Si hay estamos en horario supervisado, no puedo usar la palabra, pero hay un montón de empresarios que están cobrando en dólares lo que venden. Restaurantes, cafetines, hasta gente que vende libros, revistas, todo. Lo que puedan vender, los perros calienteros los venden perros calientes en dólares. Para las economías sanas, se supone que tiene que haber una retribución en la política tributaria. Y hay una desviación en la política tributaria porque cobran en dólares, pero no pagan en dólares los impuestos. Entonces, eso es muy sabroso, la ley del embudo. Lo ancho para el empresario y lo angosto para el pueblo. Yo creo que tiene que haber una posición muy firme sobre la normalización de la política tributaria en la que el CENIA pueda recuperar su capacidad de recaudación no devaluable, sino una capacidad de recaudación que sea estable en el tiempo, porque nadie me va a decir que el 31 de marzo del próximo año los empresarios, cuando estén pagando los tributos, esos tributos van a alcanzar para resolver los problemas de infraestructura, problemas de educación, problemas de salud, que es hacia donde tienen que estar destinados los recursos de la recaudación tributaria, sino más bien por el contrario, termina el próximo año en marzo devaluado toda la recaudación sin la posibilidad de hacer una reinversión social sobre eso. Y por eso creo que son dos preguntas que generan mucha controversia, porque es cuando usted le mete la mano en el bolsillo
a los que están ganando en dólares para decirle, epa, hágale los impuestos al gobierno en dólares también. Adelante, Orlando. Jason, ve, voy de la 2 para la 1. La más chévere es la 2. Ve, te cuento un poquito. Para los que nos escuchen, yo creo que esto es importantísimo explicar. El CENIAT, ¿tú conoces la afeitadora Match 3 de la Gillette? Las conozco por propaganda, mano. Ok. Bueno, esos carajos no tienen 3 hojillas, tienen 4. ¿Oíste? El CENIAT tiene 4 hojillas. Así que ellos, si no te raspan en la primera, en la segunda, en la tercera, ahí no pasa nada, hermano. Primero hay que aclarar que el CENIAT es la única institución, hermano, que hay que cuidar que le corresponde no a mí, sino a ti, Jason, ¿verdad? Para proteger al pueblo, que es la única empresa o institución, ¿verdad? No es empresa, o institución recaudadora. Sería lo único que faltaría explotar para la guerra económica, hermano. Porque te sancionaron el Banco Central, te explotaron PDVSA, las empresas básicas, PQIBM, te quitaron monómeros, te quitaron Citgo. Bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Verdad? Falta solamente, bueno, que le busquen una forma de que le digan, no paguen impuestos si no te sancionan. Es lo que falta. Y por eso es importante la ley antibloqueo para proteger que primero por eso es que se declara irrito cualquier sanción o cualquier legislación por encima de la legislación venezolana. ¿Para qué? Para que los sujetos de aplicación que viven en Venezuela no puedan decir, mira, yo me acojo a esta sanción y por eso no pago mis tributos. Eso es primero, hay que señalarlo. Y es por eso que se le declara irrito a todo eso. Y también es importante que aquellas empresas que lo quieran sancionar porque paguen sus impuestos, porque tantos impuestos, me refiero a impuestos del CENIAT y municipales, y también los ITF, que son los que te debitan automáticamente de las grandes transacciones financieras a todas las que son contribuyentes especiales, que es la mayoría. Ya aquí hay que hablarlo aquí claramente. La mayoría de las empresas, tú medio vendes, ya eres contribuyente especial. Aquí no es que, por eso que te digo que el CENIAE no es 4 hojillas. Porque si no, el que tiene empresa, una cosa aquí, no se preocupe que ya le da el CENIAT, le va a llegar a declarar como contribuyente especial. Que está muy bien. Entonces, como sujeto de protección, en la ley antibloqueo está que la pequeña y mediana empresa es sujeto de protección también para el desbloqueo. Es decir, te puede ayudar la Procuraduría y sus escritorios jurídicos para defender los intereses que haya sido lesionado por una sanción o por un bloqueo. Es decir, si tú le vendes al Estado, pagaste un impuesto y ellos te consideran que tú estás ayudando al gobierno de Maduro y desfavoreciendo los intereses de los americanos, bueno, si te sancionan, bueno, lo pueden asentar por lo menos en la Procuraduría, en el observatorio y también en el caso de defender frente a gobiernos extranjeros, la Procuraduría te puede defender. Eso es importante señalarlo. Ahora bien, los impuestos no se pueden pagar en divisa, porque eso sería darle paso a la dolarización. La dolarización que nosotros vemos actualmente es una dolarización temporal. ¿Por qué es temporal? Porque es una forma de cuidar tu patrimonio en momentos de inflación o de hiperinflación. El momento que tú tengas que la tasa del dólar sea más o menos estable, tú ahorras y tú pagas en la moneda en bolívar, que es mucho más fácil. Está todo el sistema interno venezolano operando en bolívares. Es decir, tú pagas con punto de venta. Que los impuestos los paguen no en dólares, sino en petro. Ok. De modo que Ahora, no se devalúe en el futuro
porque es el gran problema. Por ejemplo, yo tengo aquí un amigo de una alcaldía, uno de nuestros alcaldes, recaudó 100 millones de bolívares el primer año. Cuando fue a utilizar esos 100 millones, obviamente estaban completamente devaluados. Hicimos el ejercicio, cambia esos 100 millones de bolívares en petro, y esos 100 millones de bolívares hoy representan más de 3.600 millones de bolívares, que son exactamente los mismos bolívares de hace tiempo, pero ahora están convertidos en petro, y es una forma de protección también de ese patrimonio. Ok, sigo explicándote. La hojilla de la MASH 3, ¿verdad? Que es el CENIAT. El año pasado se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente el anticipo del impuesto sobre la renta. Es decir, el impuesto sobre la renta se paga de forma anticipada en bolívares, por lo cual el CENIAT no entra en un proceso de devaluación. Inclusive, le voy a explicar un poquito a los que están aquí. Hace un mes que nosotros hicimos una propuesta al presidente de la República de pasar el pago del IVA de semanal a quincenal, es por la siguiente. Yo quiero que explicarlo porque de repente la gente no entiende. Y algunos me decían, Orlando, pero es que el pago del IVA, ¿cómo lo vas a pagar si se va a financiar la empresa, que se va a financiar más? Y se está aprovechando el empresario. No, hermano. Te cuento que la MASH 3, que es el CENIAT, cobraba el IVA una semana anticipada. Es decir, lo que yo voy a vender esta semana, ya lo prepagué de IVA esta semana, ya está prepagado. Lo que yo vendí hasta el viernes, lo enteré hoy lunes. ¿Me entiendes? Es decir, que no es que el CENIAT no las pierde, hermano, el CENIAT va adelantado. Es decir, y la gente no entendía, pero Orlando, ¿pero cómo pides que financie porque el usuario pagó el IVA? Pero hermano, que eso no es el problema. El problema es que el CENIAT estamos anticipando lo que no hemos vendido. Y en el 7+7, bueno, coño, yo vendo esta semana y voy a anticipar una semana que no voy a vender. Y lo que estamos era pidiendo que en vez de prepagar, pasáramos a 15 días. ¿Por qué? Porque también cuando hay tributos, cuando nosotros importamos y pagamos aranceles o pagamos IVA, nos retienen IVA. Y también nos quitan el flujo de caja de las empresas. Y cuando tú vendes a una semana o a crédito, tú no tienes ese dinero. Entonces, por eso te digo, esto hay que explicarlo porque en la profundidad del día a día y también en el tema empresarial, una cosa son los administradores de las empresas, de repente el dueño de la empresa no lo entiende, o de repente el ministro de Finanzas no lo entiende, pero sí José David Cabello está claro de lo que yo estoy hablando. ¿Me entiendes o no? Es decir, que cuando se pasó de prepago del IVA semanal a postpago de 15 días, tú le estás dando una maniobra para que se crucen las cuentas. No es posible que en pandemia tengamos créditos fiscales, es decir, IVA y aranceles pagados, anticipados. Entonces, no podemos hablar de evaluación, porque si hablamos de evaluación, hablamos también que el Estado ha tenido bolívares nuestros anticipados que se han devaluado con los créditos fiscales y no lo hayas podido descargar. Te doy la palabra, Jason. Adelante. No, está muy bien. Te había hecho la otra propuesta. La otra propuesta, mira, la SUNDE. ¿Tú te acuerdas que hay un tema que a veces en épocas escolares que son útiles e inútiles? Bueno, que cuando te piden una parranda de útiles y tú vas revisando, pero ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? De repente no lo usan, ¿no? Pero te lo piden. Y de forma de uso y costumbre, se quedaron pidiendo cosas por costumbre, sin revisar. Lo mismo pasa con la SUNDE. Ese es el papel lustrillo. El papel lustrillo. Está claro, ¿no? Ok. Lo mismo pasa con la SUNDE. La SUNDE lo que menos puede controlar es el tema de precios. Eso fue algo que se le vendió al presidente de la República y lo mete en el discurso para más bien
yo creo que es para hacer todo lo contrario. Tanto es así que se olvidó, por ejemplo, de vender 1 kilo de 1000 gramos. Eso está olvidado, que es importante. Vender 1 litro de 1000 cc, ¿verdad? De un teléfono, tenga alguien que te dé garantía o te lo cambie si está malo. Que te entreguen lo que te están ofertando. Que si compras un carro, compras una lavadora, una licuadora, una moto, el prestador del bien, que te vende el bien, te venda y no te robe todo el bien. O el que te presta un servicio, por ejemplo, el que te presta el servicio de internet de empresa privada, vamos a hablar de empresa privada, te dice, yo te vendo 20 megas y te estoy cobrando una tarifa, bueno, es decir, si se te daña o no funciona, tú puedes reclamar. Es decir, no es precio solamente lo que hay que resolver. Hay un tema mucho más importante que son las garantías y todo lo que sirva. Por ejemplo, mucho más allá. Hoy día estamos mucho más atrasados que precios, Jason. Que por ejemplo, yo tomo una vaina para dolor de cabeza que se llama Tylenol, porque me gusta esa marca, ¿verdad? Gringa, no importa, puede criticarme. Pero lo peor de eso es que esos productos entran al país sin pasar por sanidad, que es peor. Vamos a pelear de precio cuando no podemos controlar ni siquiera que lleguen medicamentos pasados por sanidad o lleguen, por ejemplo, aceites lubricantes para moto sin pasar por Sencamer, que puede ser muy barato, puede tener mejor precio, pero no hay nadie que diga que esa vaina te va a dañar el motor de la moto o cauchos para moto, para carro, que no pase por laboratorios de calidad. Yo creo que tenemos que hablar en la nueva Asamblea Nacional más que utilidades, precios, porque la única forma, Jason, yo creo que la oferta y la demanda hace que los precios se estabilicen, siempre y cuando no se monte un cartel para monopolizar los precios. Sí, mira, tú lo ves, por ejemplo, hoy día. Tú quieres comprar un punto de venta, te lo vende una parranda de actores y todo el mundo está peleando para venderte un punto de venta. Tú quieres comprar un televisor, te lo vende una parranda de electrodomésticos y tú ves de 32 pulgadas en $100, 99, $120. Es decir, ahí hay oferta y demanda, ¿verdad o no? Ahora bien, lo que no hay es servicio de calidad. Lo que no hay es que se respeten un lubricante para una moto no te dañe el motor. Lo que no hay es que un caucho no dañe o corra riesgo una familia que vaya hacia el páramo en un carro por unos cauchos de mala calidad. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo nosotros en conjunto para que en Sencamer, el instituto que tiene que ver con sanidad, haga lo que ya está en ley, se cumpla todos los sistemas de calidad existentes para que el importador, un puerta a puerta o un bodegón, si quiere importar y quiere tener sus productos, cumpla las mismas normas que cumplen las empresas venezolanas. Y es más, que cumplan más, que den garantía que ese producto no esté vencido, que ese producto no vaya contra la salud pública del venezolano. Y con la invitación del sector empresarial al Estado de Mérida. No, eso está aprobado, hermano. Aprobado, con las dos manos. Póngale fecha, eso vamos. Excelente. Orlando Becerra y el compatriota José Gregorio Martínez son responsables de la organización de esa actividad. Yo Excelente. Quiero aprovechar, Orlando, que tenemos por lo menos 2 personas que han pedido derecho de palabra. Uno de ellos es el profesor Cristian Rivera y el otro es el compatriota José Gregorio Martínez, que también van a hablar de este tema extraordinario. Es un tema apasionante que nos va a llevar a entregar 5 años de batalla en la Asamblea Nacional para construir la nueva economía. Vamos a darle el derecho de palabra al profesor Cristian Rivera.
matemático y doctor, perdón, estadístico y doctor en matemáticas, que ha sido también emprendedor y empresario. Adelante, profesor Cristian. Buenas tardes para todos. Gracias, Jason. Saludos, hermano. Y saludos al camarada Orlando Camacho, al amigo y camarada Orlando Becerra, a los panelistas que están con Jason ahí y a toda la gente que está conectada. Yo solo quería hacer, en principio, bueno, valorar la participación del compañero Camacho y el sentido y la coherencia que tiene toda la narrativa sobre este tema, ¿no? Yo solo haría una observación. Efectivamente, la recaudación tiene un carácter de anticipación en algunas líneas, pero para que la recaudación se convierta en presupuesto, en partidas, en cheques para financiar las medicinas, etcétera, pasa muchísimo tiempo y ahí es donde está el tema de la devaluación. Porque ese sistema de recaudación y ese sistema de distribución está pensado en una situación donde no hay un ataque feroz a la moneda ni hay un problema de inflación inducida. Pero bueno, como dice el compañero, es un debate muy largo y profundo y que requiere quizás un escenario distinto, ¿no? Pero bueno, yo me quiero referir a otros temas. Quería, en principio, comentar la exhaustiva revisión que hizo Orlando sobre el tema del impacto de la visión económica del presidente Chávez, y quería hacer alusión a que en el año 2003 yo tuve la oportunidad de participar como asesor en el grupo de inteligencia estadística del Banco Mercantil, y ahí se generó un informe que no fue secreto, pero el mismo banco creo que se dio a la tarea de no divulgarlo mucho, porque reflejaba todo el crecimiento económico sostenido de los años 2002, 2003, que estaba, yo creo que era un informe para empresas extranjeras, pero que recogía todos esos resultados y avances en lo económico que estaba señalando Orlando Becerra, ¿no? Como un comentario. Pero el tema nuestro es el tema de la economía en pandemia y en bloqueo. Y yo creo que la visión ahora tiene que pasar por un tema de desmercantilización de ciertos aspectos de la vida y de... Se colgó el profe. Vamos a ver si se escucha desactivándole la cámara. ¿Fue aquí o el profe? El profe. Bueno, vamos a darle entonces al compatriota José Gregorio Martínez, mientras esperamos que el profe recupere su conectividad. Adelante, José Gregorio. Véngase para acá, compatriota. Pegue la carrerita por aquí para poder escuchar la propuesta que usted tiene con respecto del área económica, las acciones que se están emprendiendo. Adelante, José Gregorio. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jason. Saludo a Orlando y a todos los compañeros que se dieron espacio hoy para conversar sobre estos importantes temas, ¿no? Sí, Jason, siguiendo instrucciones y los avances de estos ciclos de foro, quería comentarle que en días pasados tuvimos la oportunidad de reunirnos ya con el sector cultural, uno de los sectores más afectados producto de la pandemia y por supuesto junto con el turismo de los que ha sufrido más, ¿no? Las consecuencias de esta realidad. Y fíjese que con los anuncios del presidente Maduro, ya esta semana quiero anunciarles que en esas orientaciones vamos a comenzar a organizar la feria navideña para Mérida. Creemos que el Parque La Isla, como usted nos daba la instrucción, el espacio abierto, digamos, de mayor condición para poder generar una actividad cultural, pero además una actividad económica que permita la recreación, el esparcimiento y, por supuesto, la participación controlada de los merideños en este fin de año de disfrute y de alegría. Por otra parte, quería también destacar la importancia de esas actividades relacionadas entre el sector público y el sector privado.
Con Laboratorio Soma, por ejemplo, venimos articulando una serie de reuniones que permita conectar capacidades, tanto en las capacidades instaladas en las empresas públicas en Mérida, como por ejemplo Farma Mérida, y las capacidades de laboratorio, que permitan encadenar todo el proceso de producción de medicamentos y poder generar saltos cualitativos en materia de producción y de capacidad de servicio. Creo que son iniciativas que contribuyen en el corto plazo a mejorar y avanzar en este sentido, ¿no? Por último, creo que es importante también destacar en una de las ideas que comentaba Camacho, con el tema de la austeridad y de ese nivel de conciencia, creo que es importante y propicio el momento para trabajar el tema del consumo. Fíjese que toda actividad económica parte del consumo, porque de alguna forma es el consumidor quien determina la necesidad, no la empresa. La empresa responde a esa necesidad. Y creo que el momento es propicio para avanzar cualitativamente en la educación hacia ese consumo, al acompañamiento de nuestro pueblo y a que pueda ese pueblo, a partir de esa conciencia, dar un salto cualitativo en lo que es el ejercicio de su consumo responsable. Creo que ya están orientadas parte de las actividades que venimos adelantando. Bueno, yo le pido a José Gregorio que se ponga en contacto con Orlando y comencemos a organizar a mediados de noviembre, estemos haciendo ese encuentro con el sector empresarial y a mediados de noviembre arranquemos también con esa bonita feria que se puede desarrollar también aquí mismo en el Parque de la Isla, que además es uno de los espacios más visitados de Mérida cuando estamos en condiciones normales. Así que bueno, a comenzar a activar eso. Quisiera darle el pase al profe Cristian, cerramos con Cristian para ya enviar el mensaje de despedida del compatriota Orlando Becerra y del compatriota Orlando Camacho. Adelante, profesor Cristian. Bueno, gracias. Para ser corto con el tema, yo pienso que toda la nueva visión del desarrollo económico o del impulso a la economía y al desarrollo social en pandemia y post pandemia, deberíamos discutirlo, fundamentarlo sobre la economía social. Creo que la economía social, digamos que incorpora una serie de elementos de nuestra visión ideológica para el desarrollo del país. Y no es cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en España, el 12% del Producto Interno Bruto lo genera la economía social y más del 10% del empleo. En todo el mundo, tengo unas cifras aquí de 2.6 millones de empresas en la economía social que están produciendo 2.9 billones con B de dólares y que emplean a más de 250 millones de personas. Entonces, ese tema de la economía social es fundamental porque tiene unas características importantísimas. Por ejemplo, se considera la primacía de las personas sobre el capital. Y al hacerlo de esa manera, hay una gestión más transparente, más autónoma y más participativa de los trabajadores. Hay un tema con la cohesión social, el tema de la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, y hay un tema de impulso al desarrollo local. Y hay muchísimas empresas de economía social que nosotros pudiéramos explorar para impulsar el nuevo modelo de desarrollo. Lo que yo estaba diciendo anteriormente era que estableciéramos la diferencia entre la economía como un medio o como un fin. Y efectivamente la economía es un medio para impulsar el desarrollo. Pero hay otro tema importante, y con eso cierro, que es el tema de la economía sumergida. Cuando el compañero Orlando Camacho hablaba de los 15 millones de dólares que se están movilizando aquí por el páramo en productos agrícolas, entiendo, sí, efectivamente, hay un gran volumen que dinamiza la economía. Pero ese dinamismo económico impulsa el crecimiento económico. Pero si no hay ninguna retribución, como lo llamaba Jason, el tema de la retribución tributaria, entonces se están enriqueciendo unas personas que no están haciendo ninguna compensación social, porque no pagan impuestos. Yo creo que, yo no quiero ser determinístico en esto, pero yo creo que el 100% de los que transportan mercancías agrícolas, para referirnos solamente a ese sector, el 100% no paga impuestos.
y el crecimiento económico es muy alto en ese sector. Y no hay ninguna retribución. Esa economía sumergida, que además en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones genera empleo precario y no paga impuestos, es un problema para el tema del desarrollo. Y ningún modelo de desarrollo económico puede avanzar sobre un cáncer como la economía sumergida. O sea, quiero introducirlo como un elemento importante para el debate de cualquier visión de desarrollo, el tema de la economía sumergida. Buenas tardes para todos y gracias de nuevo, Jason. Gracias, profe. Extraordinario, como siempre. Muy bien. Hay que sacar esa cuenta para poder saber cuánto impacto genera la economía sumergida en la comercialización de los productos agrícolas, sobre todo de los Andes venezolanos, para tener instrumentos de acompañamiento del debate. Gracias, profe. Bueno, Orlando Becerra, vamos a despedirnos, hermanos. Gracias por haber hecho este extraordinario enlace y este encuentro. Gracias, y ahora con una nueva tarea para hacer el encuentro y el foro aquí en presencia desde la montaña, allá en la primera estación del teleférico más alto y largo del mundo. Adelante, Orlando Becerra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, vamos por ese foro ahí en la primera estación del teleférico. Pero bueno, yo creo que en este momento nosotros vamos a una ofensiva económica, ¿no? Necesaria. Y nuestra tarea histórica en este momento es ir a la producción con las pymes, las micropymes, las comunas, la juventud, las mujeres, los tecnólogos, o sea, la suma de todos los sectores, y construir ese gran bloque histórico que requiere este momento histórico para poder superar parte de esta crisis histórica también. Entonces, todos estos sectores son complementarios y debe ser la Asamblea Nacional el motor que dinamice el debate. Y yo le llamo algo así como la construcción de la nueva arquitectura jurídica económica. Creo que deberíamos ir hacia allá, ¿no? Es la nueva arquitectura jurídica económica para poder avanzar en estos nuevos post-pandemia, post-bloqueo, y poder superar las dificultades que tenemos y construir ese país potencia que está en el plan de la patria. Entonces, bueno, me comprometo con los dos, con Jason, Orlando Camacho, a montar ese evento ahí en la primera estación para poder construir y llevar una propuesta del sector a la Asamblea Nacional y construir esa nueva arquitectura jurídica económica. Buenas tardes y gracias. Sí, muchas gracias, Orlando. Bueno, y queda el compromiso también de toda la juventud, ¿no? En poder fortalecer todos los procesos y todos los mecanismos para que la economía, pues, como lo decía Orlando, pueda ser beneficioso y podamos ser todos protagonistas de ella, ¿no? Un sistema donde todos seamos los protagonistas. Bueno, vamos a pedir entonces a Orlando Camacho que pues, nos pueda dar sus conclusiones y así despedir este tan importante foro de esta tarde. Gracias. Mira, tú sabes que pareciera mentira, ¿no? Cuando uno tiene foros por Zoom, generalmente pasa el tiempo y se te van yendo usuarios, ¿no? Aquí fue el contrario. Eso significa que la gente quedó contenta con las conversaciones y que hay que hablarle así de repente a la gente, pues con transparencia, que la gente pueda intercambiar, compartir ideas. A veces da esos choques, ¿no? Inclusive, yo no sé si el tema, Jason, si José, el que está al lado tuyo de la derecha, ¿cómo se llama? José Oscategui, ¿no? No, ese es Cuellar. Ese es Martínez. Okay. José Martínez. Ve una cosa, el tema del consumo. Coño, es un tema que yo diría que hace falta es en este momento promover el consumo. Porque la gente ha estado así tan apretada que es difícil, ¿no? Ojalá que, por ejemplo, aquí nadie habla, pero la tarjeta de crédito no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Ojalá que pudiéramos tener una economía normal, que la gente pueda planificar compra de ropa, vestido, vestimenta,
navidades, comida. Yo creo que la austeridad ha llegado tanto que es más que austeridad, es pelazón, ¿no? Hay que hablarlo así, que hay gente que ha pasado momentos muy duros, y seguramente se va a ir viniendo equilibrando la economía. Yo tengo fe, de verdad de corazón se los digo, que la ley antibloqueo, lo mismo que ocurrió con la devaluación del hito cambiario, puede dar un salto cualitativo en la economía. De verdad. Y es necesario que todos que apostemos a eso, a que la economía pueda dar un giro, un salto, porque no sirve para nada una empresa que no venda. Es decir, lo que tú dijiste al principio, si tengo una empresa y el consumidor no tiene con qué comprar, pues no sirve la empresa. Es necesario que la gente tenga capacidad de compra. Un emprendimiento que no tenga a la gente con qué comprar un perro caliente en delivery, bueno, se murió el emprendimiento. Y es importante que todos podamos contribuir a una economía real de la producción, de lo hecho en Venezuela, de lograr los resultados, y no sea una economía del cadibismo, de comprar divisas y esperar que se devalúe para pagar el crédito, sino una economía del que saquemos provecho de la riqueza de la riqueza de nuestra tierra, de la riqueza de lo que tú siembras y la flor que nace, de la riqueza de lo que se siembra. Y ojalá que yo veo mucho más allá, que esos 15 millones de dólares no fuese 15, sino fuese 150 millones de dólares o 1.500 millones de dólares, para pasarlo de sumergido, pasarlo a que sea una potencia de economía. Y tú verás cómo todos los faros y los focos del CENIAT lo va a ver. La sumergida es cuando no se ve, pero vamos a lograr que se multiplique. ¿Qué va a ayudar el protector de Mérida para que haya más productos en Caracas de Mérida? Que tengan menos alcabala, menos matraca, y que llegue del productor al consumidor, para multiplicar por 10 veces ese tipo de venta. ¿Oíste? Yo creo que es mucho más, tenemos que nosotros visibilizar esa economía que está escondida y multiplicar a los actores en la economía productiva del Estado de Mérida. Con esto me despido. Mil gracias por la oportunidad. Estoy feliz de haber compartido desde Caracas y sentirlo tan cerca del Estado de Mérida. Quiero ir para allá con toda la buena intención y que podamos dar el debate con la juventud, y que la juventud también ayude a generar riqueza para poder construir el socialismo y distribuir la riqueza. Hay que generarla. Un abrazo y feliz tarde, hermano. Se les quiere. Gracias, Orlando. Gracias a ti. Gracias de verdad por participar con nosotros. Un saludo a todo el equipo de Fedindustria, que ellos siguen también trabajando. Una cosa es que Orlando es candidato y otra cosa es el equipo de Fedindustria. Saludo a todo ese extraordinario equipo, igual a Orlando, a ti, a todo el equipo de la Sociedad de Garantías Recíprocas, a todo el equipo de Corpomeria, a todos los que están trabajando por la activación económica de nuestro país. Todos apostando al crecimiento. Nosotros vimos, como dijo Orlando, las maduras, nos las vimos con Chávez. Bueno, vamos a construir ahora las condiciones oportunas para que la economía nuestra florezca. El renacimiento, la renovación de la economía, el rescate y la recuperación de la Asamblea Nacional van a ayudar a esa nueva economía, a esa economía bonita, a esa economía sólida, esa economía que le permita accesibilidad no solo a bienes, a servicios y a calidad de vida a nuestro pueblo. Ese es el gran objetivo. Te espero por aquí en el mes de noviembre, Orlando. Amén, así será. Un abrazo. Bonito debate, y verás que ese será uno de los documentos matrices para la construcción de la economía futura de nuestro país. Un abrazo y hasta la victoria siempre. Venceremos, hermano.